Muy buenas tardes, profesor. Aquí presente. Mi nombre es José Rueda y tengo el gusto de presentarle el aula de Simbalú, que fue creada mediante la planificación didáctica que nos mostró o nos enseñó en las primeras clases para su posterior uso en el proyecto final. Como primer punto por el Simbalú tenemos lo que es en el apartado izquierdo, perdón, en el apartado verde, el inicio de la clase, que está estructurada en tres fases, como ya se comentó anteriormente: inicio, desarrollo y cierre. Y en el inicio tenemos lo que es la oración primordial de la clase que da inicio, la cual incentiva a los estudiantes, ¿verdad?, a tener presente que Dios es primero en todas las cosas para poder tener éxito en ellas, ¿no? Eh, Como segundo punto, tenemos lo que es un quiz sobre el lenguaje de SQL para saber los conocimientos previos acerca de lo que se va a realizar en la clase, sobre qué es SQL, MySQL, y si tienen algún conocimiento previo del mismo. Como segundo punto tenemos dos enlaces sobre que, por ejemplo, qué son DDML, qué son DDL, sublenguajes de SQL, algunas sentencias de SQL utilizadas para la clase, y también qué es un lenguaje, perdón, qué es MySQL dentro del lenguaje de programación de base de datos. Como siguiente punto tenemos lo que es la fase de desarrollo de la clase. En esta fase la incluí así para más bien como temas de recursos en el medio de la clase, para que los estudiantes puedan encontrar lo que es los recursos necesarios visuales que correspondan a la mejor utilización de la herramienta, tanto MySQL y las diferentes sentencias, para que los estudiantes puedan aprender a cómo dominar las mismas de forma introductoria y en principiante. Se colocaron diferentes enlaces, como la historia completa de la base de datos, su origen, cómo es la administración de una base de datos en desarrollo, en desarrollo de base de datos, y que posteriormente se realizará a partir de esa, que esta que está aquí, y con algo de investigación propia por parte del estudiante, una infografía sobre la administración de las bases de datos. También tenemos algo en Canva acerca de un ejemplo de cómo realizar una infografía, un ejemplo, para que el estudiante tenga conocimiento de cuál es más o menos la estructura básica que le pueda ayudar para la elaboración de dicha infografía. Y algunos otros enlaces de interés eh, sobre la base de datos y sus usos. En la parte izquierda inferior tenemos un apartado amarillo donde tenemos lo que es eh, la planificación, el formato de planificación dado por usted. También tenemos lo que es el docs de la rúbrica de evaluación para la infografía que se necesita para la evaluación de la misma. Y también, como un recurso adicional, tienen los estudiantes un programa que es exclusivo para leer lenguaje SQL, ya sea por que algún estudiante tenga difícil acceso para compilar un código y, por ejemplo, no disponga de un computador a mano para que se ejecute el código y pueda realizarlo correctamente y llevar a cabo un proceso de aprendizaje mejor. También tenemos en Canva una presentación sobre diseño de base de datos con su objetivo, importancia, administración y modelo de identidad de relación, que es lo principal introductorio de lo que se trata este eje temático número 2 sobre introducción a la base de datos, a la creación de base de datos. En el medio tenemos algo complementario como
em, herramientas de Google para la educación como Classroom almacenadas, también se colocaron allí, Gmail, Google Drive y el buscador de Google normal para que pueda realizar una búsqueda sin dirigirse externamente a otro lado. Y se pueda también agregar allí si el estudiante lo desea, pues en algún futuro, cuando quiera realizar alguna especie de Simbalú o algo para tener acceso a las herramientas en línea en todo momento, ¿no? Y también se agregó un ejemplo de IA, en este caso la IA de OpenAI, que también sirve como ayuda para búsqueda de información por parte del estudiante. Y como clase final ya se da la despedida y en este caso para la parte final de la clase se hace un recuento de forma virtual, ¿verdad? De lo que se ha dado en la clase y por último se hace una encuesta al estudiante, en este caso pequeñita, sobre lo aprendido al, por parte del estudiante, en la que el profesor asigna una pequeña cuestionario donde el estudiante va a responder los conocimientos adquiridos durante la sesión de clase que se estableció sobre el lenguaje SQL y su importancia y su herramienta y sentencias más básicas sin mayor complicación. Y bueno, eso sería todo por parte de mi participación acerca de mi Simbalú en el aula virtual de esta herramienta. Muchas gracias.